Hola a todos, que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente a un video más. En esta oportunidad hablaremos de las caracterizaciones del neopentecostalismo. Recuerda que mi nombre es Andrés Castaño, esto es Enfoque Cristiano, comenzamos. Un fantasma recorre América Latina. El fantasma del neopentecostalismo. Utilizo esta metáfora para ilustrar la difusa, opaca y a la vez extendida presencia de este fenómeno llamado neopentecostalismo en la región. Desde México hasta Chile, somos testigos de un incremento en el uso del término neopentecostal en distintas esferas de la realidad social. Primeramente dentro del campo religioso o mundo evangélico, pero en la opinión pública gracias a las innovadoras formas en las que los evangélicos han incursionado en la política. Esta fascinante irrupción del llamado neopentecostalismo en el espacio público ha sido controversial. Amplios sectores del mundo evangélico lo conciben como una amenaza a la sana doctrina del protestantismo y a su vez ha generado gran revuelo en otras esferas de la sociedad. El siguiente comentario pertenece a un periódico de 1999. Los pentecostales tradicionales recriminan el demasiado recurso a la teología de la prosperidad hasta una flexibilización inusitada en relación con la tradición pentecostal. Los protestantes históricos critican el carácter mágico de sus prácticas. Los umbandistas se quejan de los ataques recibidos de parte de las iglesias que siguen la teología de la guerra espiritual. Parte de los católicos le cuestionan el excesivo utilitarismo y el énfasis en la demencia presentes en su discurso y rituales. También recibe críticas procedentes de fuera del campo religioso. Los medios de comunicación tienden a poner sospechas sobrantes en sus prácticas financieras. Algunos partidos políticos expresan temores sobre su participación política. Ciertos académicos demuestran indiscutible extrañeza ante las recomposiciones y adaptaciones efectuadas por algunas iglesias. Y como si fuera un fantasma, se ha construido una idea negativa como resultado de su incomprensión y de la falta de consenso en cuanto a su definición. A esta percepción del neopentecostalismo, algunos expertos la han bautizado como narrativa neopentecosfóbica, que se resume en las siguientes caracterizaciones. Son conservadores en lo moral con una clara oposición a la agenda LGTBIQ+, y a los derechos reproductivos. Son numerosos en la región. Tienen una lógica fuertemente militante y autoritaria, deseando llegar al poder por medio del populismo, y su proyecto político ha sido reducido a una especie de refundación de la sociedad a partir de una ideología política ultraconservadora. De ahí la necesidad de resolver el dilema conceptual sobre la definición del neopentecostalismo, ya que la falta de claridad y de consenso, además de la inexactitud de dicho término, han provocado una estigmatización, dificultando la comprensión del campo evangélico latinoamericano. Ante esto, el sociólogo mexicano Jaimes fue el primero en Hispanoamérica en problematizar la conceptualización por medio de su artículo El neopentecostalismo como objeto de investigación y categoría analítica, donde describe y cuestiona la forma en que las ciencias sociales han estudiado el fenómeno y el uso acrítico de dicha categoría analítica. De esta manera, algunos autores enfatizaron que el concepto ha sido más bien impuesto por los estudiosos de la religión y un ejemplo más de la violencia simbólica ejercida desde la academia. Por lo tanto, es evidente que las distintas investigaciones sobre el neopentecostalismo responden a las particularidades de cada país. Estas diversificaciones en los enfoques tienen que ver con las formas heterogéneas en las que el fenómeno se manifiesta, por lo que no podemos trazar una sola manera de ser neopentecostal, sino que ha existido siempre una compleja combinación de modelos éticos exógenos e influencias identitarias endógenas, teología estadounidense y prácticas religiosas locales, además de los diversos procesos socioeconómicos e histórico-políticos, por lo que se desarrolló un movimiento híbrido y difícil de conceptualizar.
En consecuencia, la estructura de este video corresponde a 10 apartados que abordan los elementos característicos del fenómeno neopentecostal, los cuales son estos. 1. La prosperidad económica como fin divino. 2. Marketing y masmediatización de la fe. 3. Perfil clase mediero, joven y profesionalista. 4. Industrialización de la música religiosa. 5. Crecimiento. 6. Diversos modelos de organización eclesial. 7. Guerra espiritual. 8. Cura divina. 9. Propensión hacia la política. Y 10. Apertura al mundo. Así, la estructura de este video a partir de estos 10 ejes nos va a permitir concebir el suceso neopentecostal en su amplitud conceptual, según las distintas investigaciones que lo abordan y lo caracterizan, y la posibilidad de interrogar cada una de estas con el fin de evidenciar lo difuso y lo múltiple del caso en cuestión. La prosperidad económica como fin divino. Sin duda, el elemento que marca el punto de partida en la delimitación de un supuesto nuevo pentecostal, el cual se distanciaría del pentecostal clásico, es el discurso enfocado en la prosperidad económica como un fin divino. Para muchos autores, este elemento representado en una teología de la prosperidad sería el rasgo distintivo por antonomasia. En otras palabras, dicho discurso es un conjunto de proposiciones dogmáticas, rituales y eclesiológicas en las que se afirma una relación entre la comunión con Dios y el bienestar material. Implica también una reconfiguración del cosmos sagrado, una forma innovadora de observar la realidad y de definir la ética del creyente evangélico para adecuarlo a los valores de una sociedad neoliberal. Su doctrina se basa en signos y señales de Dios que funcionan como guías para el éxito individual. Se promete así riquezas y la salud como parte de la bendición, generando una concepción negativa de la pobreza al punto de considerarla como un sinónimo de pecado. El dinero se vuelve entonces el símbolo que realiza la mediación privilegiada con lo sagrado en espacios de intercambio cultural. Por lo tanto, se considera que los líderes neopentecostales enfatizan la idea de que la prosperidad material es una demanda legítima de los verdaderos cristianos. Este discurso surgió con los telepredicadores de la década de 1970 en los Estados Unidos, principalmente con Kenneth Hagin y con Kenneth Copeland. Sin embargo, también fue popularizado por David Yonggi Cho de Corea del Sur, el cual se convirtió en una de las principales influencias no occidentales para el neopentecostalismo latinoamericano. De esta forma, muchas iglesias locales han adherido este discurso a sus doctrinas, atrayendo a cientos y a miles de peregrinos que presentan sus diezmos y ofrendas convencidos de la bendición económica de Dios. Al ser esta una característica que pone sobre la mesa temas sensibles y privados como lo son el dinero y la economía personal de los creyentes, los medios de comunicación estuvieron atentos a los escándalos financieros de algunos grupos. Tal escenario ha coincidido con las investigaciones académicas que reducen al neopentecostalismo a una religión que lucra con la fe de sus miembros. Por lo tanto, se asume que todas las iglesias que detentan un tiempo especial para los diezmos y las ofrendas son ejemplos condenables de la teología de la prosperidad. Al respecto, muchos estudiosos de este fenómeno coinciden en que los estudios han optado erróneamente por este reduccionismo mercadológico, señalando que existen demasiadas diferencias entre la forma más conocida de la teología de la prosperidad, la manifestada por iglesias como la Ministerial de Jesucristo en Colombia, Avivamiento en Colombia, entre muchas otras más. Marketing y masmediatización de la fe. Uno de los aspectos más importantes que arroja la idea de prosperidad económica es la noción de actualización. Es decir, la prosperidad también implica una renovación en la estética de la práctica religiosa con el fin de adaptarse a las circunstancias y demandas de la sociedad contemporánea.
Ante esto, se ha asociado con el neopentecostalismo el uso del marketing y la masmediatización de la fe. Esto significa que, para atraer a más miembros, se ha convertido el mensaje religioso en algo lúdico, entretenido y por lo tanto accesible. Por consiguiente, se transformó el lugar sacro de los templos de diversas formas. El púlpito dejó de ser visto como un espacio exclusivo para una liturgia solemne, es decir, aquel separado de las cosas profanas que inundan el mundo exterior. En su lugar vemos la inclusión de actividades, gestos, rituales, géneros de música y mensajes que podrían confundir a cualquier incauto que no esté familiarizado con la naturaleza de la práctica neopentecostal. Ante esto, algunos autores han propuesto el concepto de teatralización del culto, donde lo que antes era considerado sagrado se profana y lo que era profano se sacraliza como para el Señor. El culto como una obra de teatro, los predicadores son los presentadores y actores, y los feligreses son el público y espectadores. Los cultos solemnes, los predicadores ceremoniosos, son reemplazados por el pastor animador, el showman, donde prima la estridencia, los aplausos, las expresiones y movimientos de júbilo y cantos entonados con mucho ritmo. Predomina el lenguaje de los símbolos, códigos visuales y estéticos. Lo retórico se ha replegado, dando lugar a la imagen que se pasea por las grandes salas de televisión, y a su vez los cultos se realizan en los enormes cines, hoteles o megatemplos. Una visión más abarcativa del teatro es lo propuesto por uno de los analistas de este fenómeno, quien hace una lectura del culto neopentecostal como una práctica teatral de lo sagrado dentro de un espacio donde todos participan, espectáculo de fe para ser vivido y no solamente apreciado cómodamente en un palco. Una manera de secularizar la liturgia evangélica, la cual se informaliza y personaliza, dotándola de mayores grados de emocionalidad y expresividad para suplir las demandas emocionales de los feligreses. Para ello, ha sido fundamental que esta nueva generación de predicadores incluyeran en sus sermones altos grados de humor, elemento utilizado como recurso moral, pero también como mecanismo de control y coerción social. Así, el humor se vuelve un recurso correctivo, festivo y hedonista que induce a la reflexión y a la conciencia, lo que permite también convertir a los predicadores en showman, al puro estilo de Dante Hebel, cuya imagen ha podido fluir sin problema alguno entre espacios religiosos de una iglesia y la esfera secular de la televisión. Ha sido inevitable entonces que los usos y las costumbres del protestantismo histórico y del pentecostalismo clásico hayan sido modificados. Los mass media, la cibercultura y la nueva estética de la imagen liberalizaron la forma de vestir, los estilos de música, el acceso a internet y los milagros cuya vivencia experimental, que antes resultaba necesariamente presencial, encontraron nuevas maneras de transmitirse por medio de la pantalla, por medio de los canales virtuales. De ahí que las iglesias de tipo neopentecostal no sufrieron la mínima afectación por la crisis del COVID-19, ya que era algo que venían haciendo años atrás, haciendo todo a través de los medios. Y no significa que los medios sean malos, es una buena herramienta, pero ellos lo hacen simplemente con el objetivo de negociar la fe, de vender un producto ante la sociedad. Frente a una sociedad distinta, el mensaje y las promesas son distintos. La premisa es: si la persona no quiere dejar su casa para ir a la iglesia, entonces hay que llevar la iglesia a su casa. La idea es que la iglesia esté donde está la gente. Perfil clase mediero, joven y profesionalista. Se ha intentado establecer la idea de que el fenómeno neopentecostal, a diferencia del pentecostalismo clásico, se ha desarrollado entre personas de clase media, alta y en zonas urbanas. Este perfil clase mediero podría haber sido herencia del movimiento carismático. Diferentes autores consideraron que dicho sector socioeconómico fue el más propio para el desarrollo de expresiones neopentecostales en un contexto de consolidación del neoliberalismo. De esta manera, tal perfil se convirtió en uno de los elementos distintivos del fenómeno, al punto de que algunos autores lo hayan denominado como pentecostalismo de clase media.
No es de extrañarnos el símil entre los valores de la teología de la prosperidad adecuada al contexto neoliberal y los de una clase socioeconómica media o alta protagonista de la sociedad del consumo y de la aspiración material del éxito e imagen. Se promueve así la idea de que esta condición les ha permitido también influir en el espacio público y político, una posibilidad que no se esperaba del pentecostalismo de la primera mitad del siglo XX. Al respecto, el neopentecostalismo ha significado la revitalización pentecostal y se ha desplazado hacia los sectores medios, revivificando los sistemas y esquemas de valores de interpretación reconstruidas por las mismas personas. Esta orientación hacia los sectores medios urbanos profesionales permitió que los templos se ubicaran generalmente en los barrios residenciales. El aspecto mismo de las fachadas de los templos debe repeler a los posibles interesados entre los pobres. En todo caso, el acceso a las capas sociales superiores que este nuevo tipo de fundamentalismo religioso ha logrado no ha sido ganado únicamente por la apariencia de lujos de sus exquisitos lugares de culto y sobre todo debido al cambio radical que él ha inoculado en la religiosidad pentecostal, adaptándola a las necesidades de un sector de los sectores dominantes y de las capas medias altas. Por coexistir junto al fenómeno neopentecostal en una sociedad globalizada y de consumo, el pentecostalismo clásico también se vio afectado por las transformaciones socioeconómicas y las doctrinas religiosas que apelan al éxito como evidencia de la bendición de Dios. Se desarrolló así un imaginario aspiracional basado en la adquisición de bienes y bienestar económico que las iglesias neopentecostales ofrecían. Por esa razón, se piensa que muchas iglesias pentecostales renovaron su discurso, liturgia e infraestructura adaptándose a las condiciones de una sociedad con nuevas demandas. Sin embargo, el discurso de la prosperidad no sería exclusivo de un perfil clase mediero urbano y profesionalista, aunque es en ese sector en el que se ha manifestado mayor visibilidad, sino que se ha encontrado en lugares tan inhóspitos que distan de dicho perfil, como es el caso de barrios populares, zonas rurales y o con mayoritaria población indígena. Dichos contextos son escenarios poco explorados por las investigaciones sobre el neopentecostalismo, que por lo general prefieren los sectores urbanos por la monumentabilidad de los grandes templos, el modelo de liderazgo profesionalista y el uso de los medios de comunicación masiva. Por lo tanto, la diversidad neopentecostal no debería reducirse a un perfil social únicamente. Así como debe tomarse con cuidado la generalización del pentecostalismo respecto a la marginación, lo mismo procede con el perfil social de los neopentecostales, pues es posible caer en la esencialización de ciertas características y reducirlas a clichés. Industrialización de la música religiosa. Con la modificación de los usos y costumbres, se libera no solo la forma de vestir y la utilización de los medios de comunicación masiva, sino también se transforma los estilos de música en los cultos. Aunque este fenómeno no es algo exclusivo del neopentecostalismo, algunos consideran que sí lo ha sido la industrialización de dicha música religiosa. Para estos últimos, la música se volvió una forma más de socialización, al nutrir el repertorio de alabanzas con canciones que tienden a ser más intuitivas y emocionales, con una gran participación expresiva y gestual, generando así una nueva concepción del cuerpo frente a la divinidad. El creyente no solo participa de las alabanzas como un sujeto que se arrodilla para humillarse ante Dios y adorarle, sino que utiliza dicho momento para renovar sus fuerzas, como una terapia psicológica y como tiempo lúdico para disfrutar del festín de la adoración. De esta forma, la demanda por una mejor calidad en la música, así como un mayor repertorio en las canciones, exigió a las iglesias adquirir instrumentación de alta tecnología y músicos profesionales o semiprofesionales, sin importar si son cristianos o no, quienes pueden llevar la experiencia de la adoración a niveles mucho más intensos y sentidos. Para ello se crearon escuelas cristianas para formar músicos profesionales. Tal es el caso del Instituto Canción, la escuela cristiana más reconocida, fundada en 1994 por el músico y pastor Marcos Witt.
Entonces, junto a la especialización musical aparece la posibilidad de llevar el mensaje religioso fuera de los templos para cumplir con el mandato divino de predicar el evangelio. Aquí comienza la sacralización del espacio musical secular al trasladar el mensaje cristiano al mundo profano. Así, la música protestante tiende a borrar la diferencia entre lo profano y lo sagrado, constituyendo un nuevo paradigma litúrgico ejemplificado principalmente en músicos como Tercer Cielo, Jesús Adrián Romero, Yacy Velázquez, Yuri, Rescate, Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera, quienes no solo están presentes con música religiosa, sino también secular. Por otro lado, un fenómeno interesante también está despuntando. Me refiero al salto de las agrupaciones que comenzaron siendo grupos de alabanzas en sus congregaciones y ahora han pasado a difundir su música por todo el espectro evangélico, desarrollando así un mercado exitoso de música cristiana. Ejemplos de ello: Miel San Marcos, Generación 12, Su Presencia, En Espíritu y en Verdad, Conquistando Fronteras, entre otros. De esta forma, tanto la profesionalización como la industrialización de la música evangélica han tenido un importante desarrollo dentro y fuera del propio espectro neopentecostal. Es innegable que el neopentecostalismo ha mercantilizado la música evangélica, haciéndola competitiva y poniéndola como un sustituto de la música secular. La consolidación de una industria de alabanza es transversal a las distintas denominaciones de la gran comunidad evangélica y pone de manifiesto el paso de la producción de himnos para consumo local de las congregaciones al esfuerzo de crear un circuito alternativo que abarque la producción de los bienes simbólicos, su distribución y su destino final, el consumo de la producción cultural. Se resalta entonces la forma en la que un sector social se reapropia de los elementos de la industria más mediática para sus propios fines, creando un mercado alternativo de bienes simbólicos. Por ello, no es de sorprendernos encontrarnos en los premios de música como los Grammy, categorías para artistas cristianos o gospel, evidencia de los procesos de desdibujamiento de los límites entre lo religioso y lo secular, entre lo sagrado y lo profano. Crecimiento. El crecimiento numérico por medio de la evangelización ha sido un objetivo fundamental del cristianismo desde sus inicios. Jesús les había dejado a sus discípulos la encomienda llamada la Gran Comisión, que se describe en el Evangelio de Mateo de la siguiente forma: Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato sería reproducido por las distintas vertientes del cristianismo hasta radicalizarse en el neopentecostalismo con formas innovadoras de proselitismo y atracción de masas. A esta nueva manera de extender el mensaje de salvación y hacer crecer la iglesia se le ha denominado crecimiento. Algunos autores consideran que dicha corriente surgió con C. Peter Warner en la década de 1970 en Estados Unidos y de ahí se difundiría por el resto del país, alcanzando toda Latinoamérica y haciendo efecto rebote con Corea del Sur. Es tal la importancia de este aspecto que en algunos casos la vida y la misión de la iglesia se reducen a la búsqueda del crecimiento numérico. De esta corriente brota otro concepto: las megaiglesias, instituciones religiosas evangélicas que tienen un modelo de crecimiento por medio de discursos enfocados en la afirmación del yo y que generalmente las han asociado con el fenómeno neopentecostal como parte de sus múltiples manifestaciones. Herederas del carácter postdenominacional y no denominacional del movimiento carismático, estas megaiglesias surgen y se desarrollan de forma independiente, institucional y financieramente, sostenidas principalmente con las ofrendas y los diezmos, por lo que el énfasis en eso será preponderante para subsistir y alcanzar el éxito numérico. En este sentido, los líderes de este tipo de iglesia, que por lo general se autonombran como apóstoles u obispos, desarrollan estrategias de crecimiento haciendo uso desmedido de los medios de comunicación y de la internet, así como de sus conexiones políticas y empresariales. De esta forma, el sujeto creyente que se adhiere a este tipo de iglesias integra a su vida cotidiana y religiosa una lógica de mercado.
forzada por la estructura eclesial que funge como símbolo del éxito material en un más acá a partir de la visión empresarial o querencial. Es así como estas iglesias se autoperciben como empresas en las que el crecimiento numérico y su expansión requieren de medidas organizacionales que permitan ver a las iglesias locales y a las misiones como sucursales de la iglesia madre, funcionando así como empresas del capitalismo tardío y prometiendo a sus miembros la posibilidad de ascender en la jerarquía organizacional. La construcción de los megatemplos es resultado de las distintas formas de concebir lo sagrado. La idea de santuario dentro del neopentecostalismo hace referencia a un lugar de peregrinación para membresías móviles. Este aspecto se muestra más claramente en el neopentecostalismo brasileño con la IUR y el Templo de Salomón que se erigió en Sao Paulo el 31 de julio del 2013. Una majestuosa construcción que tuvo una inversión de $188 millones, siguiendo al pie de la letra las referencias bíblicas del primer templo del rey Salomón. Tiene paredes y pisos con piedras provenientes de Israel, convirtiéndose así en un ejemplo de la forma en la que el neopentecostalismo busca proyectar su noción de permanencia y poder. El crecimiento entonces no podía ser entendido sin los distintos modelos de organización eclesial desarrollados dentro del neopentecostalismo. Ya mencionaba el carácter postdenominacional y no denominacional de este fenómeno, por lo que estaríamos ante la presencia de múltiples formas de organizarse y gobernarse. Dentro de esta gran diversidad, las que más se visibilizan son las iglesias transnacionales, que se caracterizan por un fuerte orden administrativo y burocrático. No obstante, un amplio sector del neopentecostalismo mantiene una organización flexible, desburocratizada y horizontal, por lo que nos encontramos ante una característica difícil de generalizar. Desde estructuras episcopales y congregacionales hasta una combinación entre ellas, destaca el tipo de organización G12, en el que la iglesia es más que un centro donde se viene a adorar a Dios y a recibir su palabra. Es una empresa que debe tener márgenes de ganancias y que debe estar creciendo día a día. La estructura permite la sensación de comunidad, de cierta interdependencia con vínculos fuertes entre el líder y sus discípulos. Sin embargo, la simulación deviene en un sentido funcional, ya que te acogen y acobijan en la medida de tu sujeción a ellas. Esto es sumamente recurrente en las iglesias con una visión secular y multinivel. El modelo celular fue introducido por Carlos Wesley para consolidar las clases bíblicas de la iglesia metodista. Con el paso del tiempo fue adaptado por distintas organizaciones como Watchman Nee y la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Corea del Sur, adquiriendo nuevos matices hasta alcanzar su estado más radical con la Misión Carismática Internacional, MCI, y la Casa de Dios, también en Guatemala, de Cash Luna, G12 y D12, respectivamente, de las cuales se desprenderían infinidad de derivaciones en otras iglesias más pequeñas. ¿Pero qué son las células? En el contexto neopentecostal, las células son consideradas la extensión más importante de la iglesia, ya que en estas se forma a los nuevos creyentes y futuros líderes. Pueden referirse a ellas como grupos pequeños, grupos en casa, grupos de conexión, grupos de amistad, casas de oración, GPS, entre otros, dependiendo de cada asociación religiosa. Las células representan escenarios comunicativos donde se busca poner en común el mensaje de la fe a partir del discurso neopentecostal. De esta forma, la estructura de la reunión puede variar de iglesia a iglesia. A continuación, presento lo identificado por la autora en una de las células de una de las iglesias neopentecostales asociadas a Casa de Dios. Número 1, llegada. Número 2, bienvenida. Número 3, alabanzas. Número 4, tema o prédica. Número 5, oración. Número 6, ofrenda. Número 7, avisos. Número 8, convivio. Como se puede observar, la secuencia de la reunión es similar a la programación de un culto dominical.
Esto es con el fin de estandarizar el formato de los grupos para definir una característica propia de la organización. En muchos casos, la prédica o el tema es el mismo que se reproduce en todas las células de la iglesia durante la semana que se llevan a cabo, siguiendo así un orden establecido por los líderes que se encuentran en la parte más alta de la pirámide eclesial. Estos grupos en casa son divididos según distintos criterios. En el caso del G12 encontramos células de mujeres, jóvenes, solteros, familias, etc. Cada célula es dirigida por un líder que supervisa la llegada de los nuevos convertidos. Se llama G12, gobierno de los 12, porque se cree que existe un mandato divino de que cada cristiano debe tener 12 discípulos tal como Jesús los tuvo. El proceso de discipulado se encuentra en lo que se han denominado la escalera del éxito en Movimiento Carismático Internacional o el río de Dios en Casa de Dios, que se basa principalmente en 4 etapas de la vida cristiana ministerial: ganar, consolidar, discipular y enviar. Solo de esta forma se logra cumplir con la visión que Dios les ha otorgado. Tal modelo es reproducido en una gran cantidad de congregaciones que no forman parte de los grandes corporativos de Misión Carismática Internacional o de Casa de Dios, sino que adoptan el sistema moldeándolo según sus necesidades. Al tener resultados inmediatos, existe un gran interés por aplicarlo. Si cada creyente tiene 12 discípulos y cada uno de estos tiene otros 12, la pirámide va a ir creciendo descomunalmente a partir de una fórmula simple y efectiva, acorde a la lógica multinivel de las empresas como Herbalife. Guerra espiritual. La guerra espiritual es otra corriente teológica que se expande gracias a Wagner y John Wimber desde el Seminario Teológico Fuller en la década de 1980. Esta doctrina transporta la noción según la cual el mundo es un campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal, por lo que los cristianos viven y participan de una empedernida guerra cósmica entre Dios y el diablo por el dominio de la humanidad. En este sentido, el sujeto neopentecostal se le ha dotado de un poder especial para reprender y someter todo espíritu maligno. Dicha noción cosmológica de la realidad la encontramos en varias investigaciones sobre el fenómeno. Aunque la doctrina se aplicaba con rasgos más simples entre los fundamentalistas del siglo XIX, se considera que fue en el marco del desarrollo del neopentecostalismo en el que dicha visión cosmológica fue sistematizada para llevarla al extremo y construir así una percepción metafísica de los acontecimientos sociales, económicos y naturales. Algunas iglesias que practican esta teología consideran que los grandes desastres naturales, las pandemias, la pobreza y demás acontecimientos destructivos son productos de espíritus malignos que han entrado por medio del pecado, como la legalización del aborto y del matrimonio igualitario. Es por eso que para que el sujeto neopentecostal pueda vivir con salud y prosperidad económica, dichos espíritus tienen que ser reprendidos y expulsados de la vida de las personas. Las prácticas que se derivan de estas creencias son los actos de liberación de demonios, exorcismos, la unción con aceite y los retiros espirituales llamados encuentros con Jesús. Cura divina. El carisma o charismata ha marcado la gran diferencia entre los grupos mover del espíritu neopentecostales carismáticos y pentecostales del resto de las denominaciones del protestantismo histórico. Dicho carisma es entendido como las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo le ha otorgado a los creyentes para difundir con poder el mensaje del Evangelio, tal como se describe en el relato de los Hechos de los Apóstoles. Son 9 los dones mencionados por el apóstol Pablo en la Biblia que tienen relación directa con el carisma del Espíritu Santo. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, don de ciencia y o conocimiento. Número 3, discernimiento de espíritus. Número 4, don de fe. Número 5, poderes milagrosos. Número 6, sanidades. Número 7, profecía. Número 8, hablar en lenguas. Y número 9, interpretación de lenguas. De todos ellos, el de las sanidades tendrá especial atención en el neopentecostalismo, a diferencia del don de lenguas que caracterizó el pentecostalismo clásico. Con el surgimiento del pentecostalismo a principios del siglo XX, los dones espirituales permitieron recuperar la magia que el protestantismo histórico había desencantado.
manifestado. Dichos dones se convirtieron en el engranaje de la liturgia pentecostal, heredando así esta cosmovisión espiritual de la realidad al neopentecostalismo. No obstante, el protestantismo histórico, desde su religiosidad intelectualista, se distanciaría contundentemente de la práctica carismática por considerarla irracional y demasiado emocional. Para los pentecostales, los dones sobrenaturales se habían perdido desde los tiempos de los primeros apóstoles para ser redescubiertos por el pentecostalismo de principios del siglo XX. Si el pentecostalismo enfatizó el don de lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, se plantea que el neopentecostalismo legitimó las otras manifestaciones como evidencias tanto del bautismo como de la llenura del Espíritu Santo. Podemos distinguir la diferencia entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo por las manifestaciones no convencionales que este último ha generado, como la risa santa, la embriaguez espiritual, la escarcha de oro, lluvia de diamantes, etcétera, etcétera. La diversificación de las formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta entre los creyentes orienta su acción más visible en las sanidades, al punto de convertir dicha práctica en un rito que muchas veces se mediatiza para predicar el evangelio, demostrando el poder milagroso de Dios. La cura divina entonces es ritualizada por el pastor, quien coloca sus manos sobre la persona enferma para que ésta sane. Dicha imposición de manos es una tradición cristiana que se deriva de las anécdotas relatadas en la Biblia, las cuales describen a Jesús poniendo sus manos sobre los enfermos. Cuando Jesús asciende al cielo después de ser resucitado, le dice a sus discípulos que en su nombre tendrán el poder de sanar a los enfermos. Algunos grupos neopentecostales anexarán a dicho ritual distintos objetos que funcionan como amuletos mágicos: agua bendita, la rosa milagrosa, el aceite de Israel, el manto sagrado, la sal bendecida por el Espíritu Santo, entre otros, lo cual provocará el rechazo y distanciamiento del resto de agrupaciones del espectro neopentecostal y evangélico. Para la gran mayoría de estos últimos, estas prácticas no debiesen ser clasificadas como evangélicas por el grado de su sincretismo religioso y su énfasis en los milagros financieros como la base de su religiosidad. Es tan fuerte el peso del símbolo del dinero que cuando la persona no llega a curarse durante el ritual de sanación, se le recrimina por no haber ofrendado lo suficiente, aspecto sumamente controversial que ha sido discutido dentro de los círculos evangélicos críticos del neopentecostalismo. Otros grupos neopentecostales utilizan la sanación en la realización de megaeventos en estadios deportivos y recintos enormes donde se invitan a personas enfermas para ser sanadas. Uno de los más emblemáticos en América Latina es el dirigido por el pastor guatemalteco Cash Luna, llamado Noches de Gloria. Este evento se ha presentado en prácticamente todo el continente y ha contado con transmisión televisiva, especialmente por el canal de Enlace TVN. El programa se desarrolla como un culto dominical más, pero focalizado en la temática de la fe y las sanidades. Por ello, el pastor orienta su práctica hacia los milagros relatados en la Biblia y la manera en que el Espíritu Santo sigue sanando en la actualidad. También hay un tiempo de intensa adoración que le permite al pastor y al público introducirse en un momento místico y emotivo. Es en ese lapso en el que supuestamente las personas son curadas, por lo que terminando la prédica se les invita a subir al escenario para contar su testimonio ante los miles y miles de espectadores. Junto a ellos se encuentran también médicos que certifican y dan legalidad del milagro acontecido. Muchos de esos enfermos llevan sus diagnósticos médicos y ahí mismo en el escenario relatan que ciertos dolores desaparecieron durante el momento de la oración, o que ya no sienten los tumores que les habían detectado. Alzando las manos y dando gritos de aleluya y amén, el sentimiento que se desprende de los sanados contagia a todo el recinto hasta que el pastor pone su mano sobre ellos y caen de espaldas como si se hubieran desmayado por el toque del Espíritu Santo. Este formato en la ritualidad de la sanación ha sido empleado desde principios del siglo XX por evangelistas que pregonaban este don. Sin embargo, después de la década de 1960 y gracias a los medios de comunicación masiva, se potencializó en magnos eventos transmitidos por televisión. Propensión hacia la política.
De todas las características presentadas, la participación de los neopentecostales en la política se ha convertido en el elemento más controversial para la opinión pública, al grado de convertir el fenómeno en una problemática relevante en la actualidad. Desde la conformación de la llamada bancada evangélica y el apoyo de los neopentecostales a la campaña de Bolsonaro en Brasil, el triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia, la victoria entre la primera vuelta del candidato neopentecostal Fabricio Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica y la conformación del partido Encuentro Social PES, fundado por líderes vinculados a congregaciones de tipo neopentecostal en su apoyo a López Obrador en México, han sido algunos de los momentos más memorables donde los evangélicos neopentecostales han adquirido cierto protagonismo político. De esta forma, vemos creyentes evangélicos que se posicionan en el espacio de disputa por el poder, ya sea como candidatos u organizaciones en asociaciones civiles para incidir de manera directa en el espacio público. Este panorama es resultado de los procesos de pluralización de los campos religioso y político, lo que ha permitido la complejización, distanciamiento, recómodo y autonomización de las relaciones entre ambas esferas. Desde López Obrador en México hasta José Antonio Caz en Chile, la serie de investigaciones exponen datos con evidente sesgo informativo y poca comprensión del campo religioso evangélico sobre el avance de este movimiento político religioso y el plan para ejercer una mayor influencia ideológica en la región. Los sectores más progresistas y de izquierda son quienes han apelado recientemente al carácter laico de los estados, ya que ven con amplio temor el avance de estos grupos religiosos. No obstante, la participación de los evangélicos en esta esfera no debería sorprenderles. Las motivaciones de los neopentecostales para ingresar en la política son de dos tipos: uno simbólico, al buscar purificarla de la corrupción y la avaricia, y otro práctico, por defender en los parlamentos los intereses de las propias iglesias. En este sentido, reconocer la presencia de grupos evangélicos en la esfera política nos lleva a preguntarnos sobre las transformaciones que se dieron dentro de este subcampo para reorientar su participación política a partir de convicciones totalitarias y de un conservadurismo moral, características relacionadas con las expresiones neopentecostales. No obstante, sería erróneo generalizar a los neopentecostales como parte de una conspiración imperialista o que parten de una postura neoconservadora. Así como el mundo evangélico es ampliamente heterogéneo, teológica, litúrgica y doctrinalmente, el neopentecostalismo contiene también en su interior diferentes posturas políticas y morales. Cada comunidad de fe y cada grupo derivado de dicha comunidad devienen en un amplio pluralismo de opciones políticas de los creyentes, quienes tienen la capacidad de significar y resignificar la realidad social y actuar conforme a sus principios morales y ciudadanos, los cuales se encuentran en constante interacción y tensión con la colectividad religiosa. El ingreso neopentecostal en lo político institucional latinoamericano no lleva consigo un enfrentamiento o un cuestionamiento de las bases de la democracia republicana. Tampoco se trata de una tentativa fundamentalista de establecer una hegemonía ideológica y de someter a los ciudadanos a dogmas y a preceptos religiosos. Apertura al mundo. Todo lo descrito anteriormente no se puede explicar sin el giro discursivo y escatológico. El pentecostalismo partió originalmente con una visión dicotómica de la realidad, es decir, para el pentecostal existen dos esferas, el mundo y la iglesia. Por lo tanto, se planteó que buscaban apartarse y oponerse al mundo, mantener la santidad sin contaminarse y esperar el fin de los tiempos para recibir las promesas en el más allá desde una concepción escatológica del premilenio. En cambio, se considera que el neopentecostal no busca separarse del mundo, sino integrarse a él. Así, este fenómeno es caracterizado como una religión que se abre a la sociedad. Con los milagros de prosperidad, el neopentecostalismo no plantea una oposición al mundo, no quiere irse del mundo, viene con alborozo a disfrutar de sus bienes, quiere ocupar un sitio en el esquema de bienestar. En vez de plantear una modificación sustancial del sistema de relaciones sociales del mundo, busca un reflejo de la estructura vigente en la que el fiel no accede
pero los impíos sí. De tal manera es notable la diferencia del comportamiento entre pentecostales y neopentecostales. A los primeros se les exigía un ascetismo en la conducta y un rechazo total a los placeres del mundo. Por eso es común observar entre ellos un mismo tipo de vestimenta, hombres con traje y corbata llevando entre sus brazos una Biblia, y las mujeres por su parte con sus faldas largas y sin maquillaje ostentoso. Esta imagen del pentecostal sería muy frecuente en varios países latinoamericanos, al grado de llegar a caricaturizarlos con nombres despectivos. No obstante, con la llegada de misioneros extranjeros y la segunda o tercera generaciones de familias pentecostales, comienzan a flexibilizarse el modo de vestir, se ablandan los hábitos ascéticos y la huelga social empieza a difuminarse para dar paso a una nueva forma de ser pentecostal en la contemporaneidad. Aquella que se afirma en la mediación religiosa y legítima y expande los deseos terrenales en concordancia con otras tendencias de la cultura contemporánea. Así, las bondades del mundo, el dinero y los placeres ya no representan en su totalidad una carnada del maligno para separarlos de la gracia de Dios, sino que se vuelven un medio para alcanzar los objetivos del Evangelio. Son territorios que originalmente se habían concebido como profanos, mundanos, diabólicos, pero que se resignifican para darles un sentido nuevo, una tierra fértil lista para ser conquistada. Algunos autores consideran a este elemento como parte de una escatología postmilenialista, que vislumbra el reino de Dios ya no como en un más allá, el cual tenían que esperar manteniéndose en santidad, sino como un más acá que permite disfrutar de los placeres del reino. En términos sociológicos, la reorientación de una escatología premilenialista a una postmilenialista puede ser entendida por la vivencia de procesos propios de la evolución de las organizaciones de evangélicos desde el tipo secta al tipo iglesia. Es decir, las agrupaciones del tipo secta suelen estar centradas en la renovación espiritual, condenando al mundo por ser parte del espectro profano. Por ende, existe una promoción del apoliticismo y de la antipolítica, nula participación con el espacio público y satanización del ecumenismo. Sin embargo, al transitar hacia la organización tipo iglesia, renueva su concepción del mundo, lo acepta y lo acomoda dentro de la estructura cosmológica cuyo fin deviene en la integración a él. Ahora se predica un mensaje de conversión, pero tolerado y estimulado a sus fieles para que participen activamente en formas de participación social y ciudadana. Se conforma así una estructura eclesial adquiriendo estatus jurídico como resultado de los procesos de institucionalización que permiten el reajustamiento de una asociación religiosa para preservarse en el tiempo junto a un sistema que se adecue a las condiciones de la realidad social contemporánea. Esto ha permitido la consolidación de una conciencia sobre sí mismos como la minoría religioso-cultural más importante, proceso que no se puede explicar sin el amplio acceso a la educación superior, a la migración campo-ciudad, a la influencia de predicadores extranjeros, a los mass media y a los distintos elementos de la cultura popular que permitieron un rompimiento con la concepción tradicional de sí mismos como apartados del mundo para comenzar a acomodarse en él. En otras palabras, resulta una nueva generación de evangélicos que plantea mayores exigencias de racionalidad a sus organizaciones religiosas, las cuales tendrán que adaptarse a las nuevas realidades. El recorrido llevado a cabo a partir de las distintas caracterizaciones sobre el neopentecostalismo nos permite reconocer que los intentos de la academia para abordar el tema se han centrado principalmente en las características institucionales. Esto ha dado como resultado la conformación de un objeto de estudio sumamente complejo, con muchas variantes y en términos generales difuso y múltiple. De esta manera, considero que el neopentecostalismo es un concepto obstáculo que hace referencia a expresiones religiosas vinculadas con movimientos heterogéneos dentro de un mundo cristiano.
las que surgen como respuestas no solo a necesidades religiosas o espiritualmente sentidas, sino también a cuestiones de estratificación y prestigio social, a los distintos procesos históricos, políticos y económicos, a la desregularización de lo religioso y a la capacidad de la pentecostalidad de penetrar distintas denominaciones, difuminando a su paso las barreras doctrinales. Otras características que no fueron mencionadas en los apartados anteriores, pero que son importantes dentro del movimiento neopentecostal son la legitimación del liderazgo femenino, aunque otros autores afirman una sumisión e invisibilización de la mujer. Discursos de superación personal que incluyen el coaching, un individualismo reencantado y la confesión positiva, el rechazo a la teología, la recuperación de la figura del apóstol, la falta de identificación que tienen los creyentes con el término, y dos elementos más que parecen oponerse: poca apertura interdenominacional y un ecumenismo relativo. De esta manera, lo importante de plantear esta especie de matriz de características recae primero en la síntesis de los elementos más relevantes del fenómeno para contemplarlo desde una perspectiva general, y segundo en la posibilidad de visualizar un escenario para una tipología sobre las distintas manifestaciones de lo neopentecostal, con el fin de evitar generalizaciones con base en una sola especialidad de la realidad empírica, así como de reconocer los reduccionismos y, a partir de una noción heterogénea del fenómeno, continuar repensando las categorías analíticas en diálogo con la realidad empírica. Finalizamos este video señalando los desafíos metodológicos y conceptuales al abordar este fenómeno. Primeramente, sería importante distinguir entre las caracterizaciones elaboradas desde lo institucional y los liderazgos, y las llevadas a cabo desde las experiencias, opiniones y posturas de los creyentes de a pie. De igual forma, son necesarios los estudios con perspectivas comparadas entre distintos países, analizando el fenómeno y sus múltiples manifestaciones, ya que esta perspectiva nos podría permitir la construcción de tipologías abarcativas que integren a su vez las especialidades de cada contexto. Por consiguiente, contaríamos con una cartografía de los procesos que atraviesa el marco conceptual de lo que llamamos nosotros neopentecostalismo. Muy bien, así hemos llegado al final de este video, donde hemos abordado 10 caracterizaciones del neopentecostalismo. Es muy importante reconocer en qué rama del pentecostalismo nos encontramos, si realmente hemos caído a esta degradación del pentecostalismo que se conoce como el neopentecostalismo, o si aún seguimos guardando nuestras costumbres como pentecostales clásicos. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. No olviden dejar allí el like, dejar allí un comentario, suscribirse si no lo ha hecho. Recuerde que mi nombre es Andrés Castaño, esto es Enfoque Cristiano. Bendiciones.